En la historia de los mundiales hay selecciones que ganan, selecciones que compiten y selecciones que aparecen una vez y dejan huella para siempre. Turquía en 2002 no llegaba como favorita, no llegaba como candidata, ni siquiera llegaba como una selección recordada. Su última participación en un mundial había sido en 1954, casi medio siglo de ausencia. Pero en Corea y Japón, Turquía regresó para cambiar su historia, y para recordarle al mundo que el fútbol también es memoria, paciencia y momento. Turquía no era una potencia mundial, pero sí venía construyendo algo interesante. En los años previos al mundial, el fútbol turco había crecido gracias a clubes como Galatasaray, campeón de la Copa UEFA en el año 2000, y a una generación que mezclaba experiencia europea con identidad fuerte. El equipo era dirigido por Şenol Güneş, un técnico que apostó por orden táctico, disciplina y carácter. Turquía no prometía espectáculo, prometía competir. Y a veces eso es más peligroso. En las eliminatorias rumbo a Corea-Japón 2002, Turquía compartió grupo con selecciones europeas muy competitivas. Turquía estuvo encuadrada junto a Suecia, Eslovaquia, Macedonia, Moldavia y Azerbaiyán. El grupo tenía un claro favorito, Suecia, que terminaría clasificando de forma directa. La prioridad era clara, volver a un mundial después de casi medio siglo, algo que se había convertido en una obsesión nacional. Desde el inicio, Turquía mostró dos rasgos que la definirían: orden defensivo y carácter. No era un equipo brillante, pero sí incómodo, difícil de superar, muy intenso en cada duelo. En casa se hacía fuerte, y fuera sabía sufrir. El grupo terminó siendo más apretado de lo esperado. Turquía peleó cada punto, consciente de que no podía fallar contra rivales directos. Al final, no logró el primer lugar, pero sí lo suficiente para alcanzar el repechaje, esa zona donde muchos proyectos se rompen. El repechaje enfrentó a Turquía con Austria, una selección con más tradición reciente en mundiales y con experiencia internacional. Para Turquía era una final anticipada. El partido de ida, jugado en Austria, fue un ejercicio de resistencia. Turquía se cerró bien, golpeó en el momento justo y se llevó una victoria 1-0 que valía oro. No solo por el resultado, sino por la confianza que generó. La vuelta, en Estambul, fue completamente distinta. Con el estadio encendido y el peso de la historia sobre la cancha, Turquía jugó uno de los partidos más importantes de su historia moderna. Goleó 5-0 a Austria, sin dejar dudas, sin especular. Ese día no solo se selló una clasificación, se rompió una barrera psicológica. Turquía volvía a un mundial después de 48 años, y lo hacía con autoridad. Ese clasificatorio no convirtió a Turquía en favorita, pero sí en algo más peligroso, una selección convencida de que ya había superado su mayor obstáculo antes siquiera de pisar Corea y Japón. Ya en el mundial, Turquía quedó en el grupo C, junto a Brasil, Costa Rica y China. Un grupo complicado, con el favorito absoluto del torneo. Turquía versus Brasil. El debut fue contra Brasil. Turquía compitió de tú a tú, incluso abrió el marcador con gol de Hasan Şaş. Brasil remontó, pero el mensaje estaba claro: Turquía no había ido de paseo. Turquía versus Costa Rica. Un partido clave. Turquía dominó, pero Costa Rica resistió. El empate mantuvo todo abierto. Turquía versus China. Aquí llegó la confirmación: Turquía fue superior de principio a fin y aseguró su pase a octavos como segundo del grupo, detrás de Brasil. Octavos de final, Turquía versus Japón. El rival fue el anfitrión del mundial, un partido tenso, con estadio lleno y presión total. Gol de Ümit Davala, victoria 1-0. Turquía avanzaba a cuartos de final por primera vez en su historia. Cuartos de final, Turquía versus Senegal. Senegal era la revelación del torneo. El partido fue cerrado, físico, intenso. Ninguno quería cometer errores. En tiempo extra, apareció Ilhan Mansız, gol de oro. Turquía estaba en semifinales del Mundial, algo impensable meses atrás. Semifinal, Turquía versus Brasil. Otra vez Brasil. Esta vez no hubo milagro, Brasil ganó 1-0 con gol de Ronaldo. Turquía cayó, pero con dignidad, ya había hecho historia. Tercer lugar, Turquía versus Corea del Sur. El partido por el tercer lugar fue una locura histórica. A los 11 segundos,
Hakan Şükür marcó el gol más rápido en la historia de los mundiales. Turquía ganó 3-2 y se convirtió en el tercer lugar del mundo. Ha sido la mejor participación de Turquía en toda su historia. Turquía 2002 no fue campeona, no levantó la copa, pero dejó una marca eterna. Demostró que el fútbol no siempre pertenece a los mismos, que las historias olvidadas pueden volver, y que a veces, regresar es más importante que ganar. Fue una selección sin estrellas mediáticas, pero con identidad, orden y carácter. Y por eso, más de 20 años después, Turquía 2002 sigue siendo una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales.